Mis queridos hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo video con el pastor Alfredo Gavarri. Pues espero que estén todos bien, que gocen de buena salud y vamos a meditar en la palabra de Dios. Amén. Bueno, saben que seguimos en el capítulo 3 del libro de Efesios, un libro tan rico, ¿verdad? Con tanto contenido espiritual para nosotros. Así que vamos a recibir con agrado, ¿verdad?, la palabra de Dios, para que la palabra de Dios llegue a nosotros y cada reflexión pueda ayudarnos a crecer un poquito más con Dios. Amén. Bueno, voy a abrir mis notas de estudio y vamos a analizar bien este versículo segundo. Amén. Bien, voy entonces a poner esto más pequeñito. Listo, me pongo por acá. Ok, bien, entonces tenemos aquí el título: Administradores de la Gracia. Y leemos en la versión Reina Valera de 1960. Entonces dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Amén. Y después tenemos el texto en griego aquí, ¿ok?, donde podemos también leer: Iekούσατε την οικονομία της χαριτός του Θεού της δοσής μη σήμας. Pero lo que nos interesa más que nada es esta parte, estás aquí, esto, donde dice aquí, tis economía, tis charitos. ¿Ok? Y nos sorprendemos, claro, de ver la palabra economía aquí dentro, ¿ok? Cuando la hemos traducido aquí en la versión en español como administración, ¿ok? Pero todo tiene que ver, todo tiene por supuesto un sentido y lo vamos a entender rápidamente. Amén. Bueno, vamos a ir leyendo poquito a poco estas notas y voy a explicando un poquito todo esto, ¿ok? Bien, esto lo he titulado así: Exégesis y hermenéutica de la economía, y ahora vamos a entender por qué este título, por qué economía, ¿ok? Ya saben ustedes que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, algunos bienes, sobre todo alguna cantidad de dinero, ¿ok?, ahí surgen varios conceptos. Uno de los conceptos es la administración de ese dinero, ¿ok? Y surge otro término que lo llamamos también economía, ¿ok? Entonces, todo tiene que ver. Cuando tenemos un bien, tenemos que hacer economía de ese bien, es decir, no malgastarlo, no administrarlo de cualquier manera, sino administrarlo con la cabeza. Y es justamente lo que nos enseña aquí la palabra de Dios, y es por eso que en el texto griego aparece aquí la palabra tis economía, tis charitos, o sea, esta expresión de la economía de la gracia de Dios, tos Zeus. Y entonces, aunque al principio nos parezca un poco extraño, ¿no?, encontrar aquí la palabra economía, pero tiene, por supuesto, mucho que ver, ¿ok? Bien, aquí vamos a leer entonces. Este segundo verso nos muestra con toda simpleza y sencillez cómo Dios ha planificado el funcionamiento y gestión en su iglesia. Amén. Vuelvo a insistir de que Dios no hace las cosas sin más, sin planificación. Dios desde el principio, es decir, desde antes de todos los tiempos, de antes de todos los siglos, lo podemos leer en el capítulo 1 de este mismo libro de Efesios. Dios ha preparado todo de antemano. No es que Dios sin más hace las cosas, ¿ok?, o que las cosas le salen mal y luego intenta repararlas. No funciona así, ¿ok? Dios
hace las cosas en un orden. Entonces, la iglesia tiene que funcionar de una manera y Dios ha preparado, por supuesto, cómo debe funcionar la iglesia. Bien, seguimos. No quiero que se haga demasiado largo. Bien, la iglesia como casa de Dios representa el orden y la armonía de aquel que ha concebido y planificado todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Por ello, en la casa del Señor existe un orden en todas las cosas que se desarrollan. Este orden se demuestra justamente en que Dios, en su sabiduría, ha establecido ministros y que a través de ellos Dios guía al pueblo de Dios. Amén. Bueno, entonces, Dios tiene algo que llamamos las riquezas de su gloria o las riquezas de su gracia. Esas riquezas son cosas que nosotros debemos, no sé si la palabra sería debemos, digamos que recibimos, ¿ok? Recibimos de parte de Dios. Bien, debemos entonces recibir eso de parte de Dios. Bien, listo. Ahora, puesto que es una riqueza, ¿ok? Esa riqueza, aquí en esta riqueza entran ya estos términos, estos conceptos. El término de economía, por eso aparece en el texto griego, economía, aparece porque tiene un sentido, porque no se puede dar las cosas de Dios de cualquier manera. Entonces debe de haber también un administrador, ¿ok? Por ello la Reina Valera traduce administración, o sea, no es por nada, es porque lo hace quizás un poco más entendible. ¿Listo? Bien, entonces ya entendemos. Riquezas de Dios no se pueden dar de cualquier manera y se necesita un administrador. ¿Listo? Vale. Entonces, en este segundo verso, Pablo les hace conocer a los hermanos de la iglesia, hace conocer al pueblo, de que Él es el receptáculo de la gracia divina. Es decir, a ver, donde Dios ha depositado los bienes es en Pablo, y Pablo se ocupa, se encarga de repartir, de administrar, ¿ok? De hacer la economía. Hay otro término que es el término ecónomo, no economista, ¿ok? Sino ecónomo. El ecónomo es el quien administra esos bienes divinos. Amén. Entonces, en la iglesia del Señor, donde las cosas están preparadas ya desde antes de la fundación del mundo y todo está diseñado, tiene un buen diseño, Dios pone en la iglesia los ecónomos, los administradores, los que van a hacer la economía, ¿ok? De esos bienes, de esa gracia. Amén. Con esto, ¿qué queremos decir? Que cuando hay un administrador, se entiende, por ende, que hay personas que van a ser administradas. Y por ende, se hace ya una división, por así decir, ¿ok? Entre los que son administrados y el que ministra. Listo. Hasta ahí creo que todos podemos entender. Bueno, entonces es necesario en la iglesia de Dios que se haga esta diferencia. Tiene que existir esta diferencia, se quiera o no se quiera. Porque cuando no se acepta las cosas de Dios, ciertamente esa persona anda en rebeldía. Pero cuando encima se trata de la economía de Dios, como lo dice el texto literalmente, es la economía de Dios, la economía de la gracia de Dios. Si uno no acepta eso, se está convirtiendo literalmente en un ladrón. Y puedes sorprenderte, ¿no? Decir, ¿cómo un ladrón? Pues si no aceptas eso, tú mismo te estás poniendo en el lugar del administrador, ¿ok? Y si tomas lo que el administrador tiene que darte,
¿ok? Tomas esos bienes de fuerza, pues te conviertes en ladrón. Vamos a explicarlo un poquito más. Entonces, a ver, vamos a leer un poquito esto, un poquito aquí. Listo. A ver, Pablo hace conocer a la iglesia de Efeso que él es el receptáculo de la gracia divina y como tal debe de ministrar esa gracia en los creyentes. Este versículo utiliza la palabra, aquí lo vemos, economía, que traducimos literalmente como economía, ¿vale? Y que la Reina Valera vierte como administración. El texto nos habla pues de una riqueza que debe repartirse con ecuanimidad y de ahí que el texto griego utilice la palabra economía, ¿ok? Es decir, que esa riqueza de Dios se debe de administrar con la cabeza, no de cualquier manera. Entonces, por ello se utiliza la palabra economía. Bien. El ecónomo o administrador, me faltaba una R ahí, ¿listo? El ecónomo o administrador reparte a cada quien según su necesidad, ¿ok? Entonces, el ministro, a través de la palabra de Dios, reparte de manera general. Cuando en la predicación estamos repartiendo, dando de comer al pueblo de manera general, pero después de manera privada también podemos también repartir, ¿ok? Y a veces de manera privada, ese bien que se reparte, pues no es que vaya a ser, podemos decir, una bendición, porque siempre nos esperamos a ser bendecidos, ¿no? Pero no a ser corregidos. Pero la corrección forma parte de la bendición también. Amén. Entonces, el administrador tiene que repartir ese bien divino, ¿ok? De manera para todo el pueblo, pero también lo puede hacer de manera privada cuando tiene que reprender a alguien de manera particular, ¿ok? Y ahí es donde puede entrar la problemática. Bien, reparte a cada quien según la necesidad y retiene según la oportunidad. Retiene según la oportunidad, es decir, la persona que reparte tiene que ver si la persona que va a recibir es merecedor de ello, está en medida de comprender lo que va a recibir, está en medida de saber el alcance de lo que va a recibir, y si no lo va a comprender, pues entonces no lo reparte y no lo da. Tenemos, por ejemplo, casos como puede ser el bautismo. Por ejemplo, el bautismo tiene que ser administrado a personas que comprenden ya un poco la palabra de Dios. No se puede administrar de cualquier manera el bautismo. La concesión, digamos, de algunas actividades en la iglesia, ¿ok? El ecónomo las retiene, el administrador las retiene, el ministro las retiene. ¿Por qué? Porque hay que hacer la economía, la buena economía. Se tiene que dar cuando se tiene que dar y se retiene cuando se tiene que retener. ¿Ok? Eso es hacer la economía. Entonces, eso ya puede causar ciertamente problemas, enojos, enfados dentro de la iglesia cuando las personas no quieren recibir la amonestación o pretenden recibir alguna cosa, pero el ecónomo, es decir, el administrador, el ministro, retiene eso, retiene esa bendición. No, esto no te toca todavía. ¿Por qué? Porque no estás preparado. Simplemente. Amén. Bien, listo. Pablo se presenta como el ecónomo que desea repartir los bienes divinos. Por supuesto que no todo lo que Pablo ha de repartir son bendiciones, y lo vemos en sus cartas. Muchas cosas que reparte son amonestaciones. Pues también ha de repartir según la necesidad de cada uno, reprensiones, correcciones necesarias. Esto implica que donde hay un administrador, hay quienes deben ser administrados. Y este es un principio establecido por Dios que no podemos eludir. Amén. Ok.
He dicho antes que esto puede provocar en ciertas personas, en los inconformistas, en las personas problemáticas, pues puede causar, valga la redundancia, puede causar problemas. ¿Ok? Los problemas siempre van a venir de estas personas inconformes. ¿Ok? Estas personas que no quieren someterse a la palabra de Dios, no quieren someterse a la autoridad de Dios y se enfrentan directamente con el ministro, con el pastor o con el responsable, etc. Aquí cuento algo que me ocurrió, ¿ok? Y es de que en una iglesia donde estuve, no se dice dónde, unos hermanos me dijeron de que los ministros o los pastores no eran necesarios en la iglesia, que no era bíblico incluso que habría pastores en la iglesia, hasta ahí llegaban. Y no eran creyentes de un año o de 2 años, eran creyentes que llevaban 30 años por lo menos, como creyentes, ¿ok? Pero eso me hace ver de que no tenían conversión, a pesar de sus 30 años en la iglesia, no había conversión en ellos. Cuando dicen de que no se necesitaban pastores en la iglesia, ellos eran capaces de administrarse, hacen como era este dicho de el señor Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Listo. No, las cosas en la iglesia no pueden funcionar de esa manera, porque sería una anarquía si cada uno hace lo que le da la gana. Por eso Dios ha puesto en la iglesia ministros. Cuando Pablo, a través de la palabra, ¿no?, a través de la inspiración, nos habla de la economía de la gracia, es que hay un ecónomo, es decir, tiene que haber un administrador, y por ende hay gente administrada. ¿Ok? Y las cosas son así, no las hemos inventado nosotros, es que funcionan así. Es el diseño de Dios. Y lo que no podemos hacer es ir contra el diseño de Dios. Listo. Entonces, esto que escuché, pues fue, como aquí lo califico, es una cosa absurda. ¿Ok? Listo. Bueno, aquí hablo también de que la iglesia, desde el principio, la iglesia del nuevo pacto, cuando me oigan iglesia del nuevo pacto, me refiero a la iglesia nuevo testamentaria, ¿ok? Teniendo en cuenta, por ende, que existe la iglesia antes del Nuevo Testamento. Amén. Listo. En otras predicaciones ya me habrán escuchado, seguro. Entonces, la iglesia nuevo testamentaria, la iglesia del nuevo pacto, ha sufrido todo tipo de persecución, todo tipo también de peligro, de falsas doctrinas, ¿ok? Los falsos hermanos y también lo que llamamos los golpes de Estado. Antes he dicho de que cuando uno no se conforma a las reglas establecidas y se encara, ¿no? Se encara al ministro, no, pero el ministro no nos hace falta. ¿Ok? ¿Eso cómo se llama? Se llama golpe de Estado. Es que no tiene otro nombre. Cuando uno se enfrenta a la autoridad eclesial, se llama golpe de Estado, o por lo menos intento de golpe de Estado. No tiene otro nombre, porque el que quiere retirar la autoridad espiritual para hacer su voluntad y lo que le dé la gana, pues eso se llama golpe de Estado. Y bueno, si me escucha algún pastor, pues ya sabrá de lo que hablamos. El que más y el que menos hemos sufrido algún golpe de Estado. Intentos de Estado muchos y golpes de Estado algunos también. Listo. Es triste, pero es así. Forma parte de nuestra carrera. Forma parte de nuestro oficio. Bien, vamos a leer estas notas de por acá, que son interesantes. Cuando digo golpe de Estado me refiero a la suplantación de la autoridad establecida por Dios por aquellos que desean
gobernar la iglesia según sus propios conceptos. ¿Ah? Hay quienes no están a favor del ministro, o sea, están en contra del ministro, porque quizás en sus iglesias se hacían las cosas de otra manera, o se administraba de otra manera, o se tenía otra visión diferente. Entonces, no, aquí queremos la visión de allá. Y claro, el ministro está ahí para hacer las cosas según la visión que Dios le ha dado. Cuando un grupo de hermanos se enfrenta a la autoridad eclesial y quieren imponerse, pues eso evidentemente es golpe de Estado. El golpe de Estado en la iglesia se puede disimular de muchas maneras, por ejemplo, por intromisión en los hogares cristianos. Esto lo hemos visto muchísimas veces, ¿ok? En la que sea otro ministro, desgraciadamente, o que sea algún miembro de la iglesia, comienza a visitar a los hermanos, no por un interés de su estado espiritual, de darles un ánimo, lo cual no está ni prohibido ni nada, o sea, cada quien es libre de visitar a quien quiera, listo, ¿ok? Siempre y cuando sea con buenos fines, ¿ok? Pero si vas a contaminar una casa y hablar mal del ministro, pues está muy feo que hagas eso. Eso está muy mal. Listo. Entonces, ¿dónde vemos esto? Jesús, por ejemplo, les dice a los escribas, aquí, y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas. Esto me recuerda a muchos creyentes que quieren los primeros puestos en las iglesias, los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas. Aquí estamos. Entonces, sí existe este tipo de comportamiento en el cual no se acepta la administración, la economía que se hace, ¿ok? Se va contra el ministro y se intenta golpe de Estado. ¿Cómo se hace? Pues intentando contaminar el mayor número de personas. Desgraciadamente, es así. A muchos nos ha tocado vivir esta situación y es lamentable. Pero para que entendamos a qué punto Pablo ya advierte, ¿ok?, de cómo deben de ser las cosas en la casa de Dios. Pablo les dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para vosotros. Pablo les dice: a ver, Dios me ha puesto como el receptáculo, ¿ok? Y yo tengo acá esas riquezas que os he de repartir. Amén. Entonces, ahí tenemos un principio que debe ser respetado. Amén. Bien. Esto es lo que quería también resaltar un poco. El creyente que rechaza la economía divina, es decir, la administración de las cosas divinas, está literalmente convirtiéndose en un ladrón, pues él mismo se adueña de dicha economía, se adueña de la administración. Al pastor, al ministro, no lo dejo ministrar y voy a hacer las cosas a mi manera. Entonces, ¿en qué me convierto? En ladrón. Y esto es un pecado gravísimo. Listo. Bien, no hay que olvidar que el diablo vino a robar, matar y destruir. Por lo tanto, el amigo de lo ajeno es amigo ¿de quién? Pues del diablo. No se puede decir más claro. Ok. Cuando un ministro hace uso de la economía divina como ecónomo y alguien dice: usted no es quien para reprenderme, está cometiendo pues un grave pecado. ¿Pecado de qué? Rebeldía, insumisión, altivez, falta de humildad y un montón de calificativos que podríamos enumerar. Amén. Entonces es un pecado gravísimo. Pablo les habla de la economía, diciéndoles que hay un administrador, una administración, y que ellos deben dejar ser humildes y dejarse ministrar. ¿Ok? Muchas veces hemos hablado, hemos dicho entre ministros, ¿no? Hemos dicho: esta oveja no hay que la ministre.
¿eh? Esta oveja no hay que... ¿Por qué? Porque no se deja ministrar. ¿eh? Y es triste, a veces triste, ¿eh? Que hayamos recibido esta riqueza de parte de Dios como administradores, como ecónomos, y que cuando tú quieres hacer uso de esa economía, a veces no puedes repartir. A veces, cuando uno reparte estas riquezas espirituales, pues son palabras de ánimo. Muchas veces son palabras de ánimo, por supuesto, porque las necesitamos. Pero en algunas otras ocasiones también son reprensiones. ¿Ok? Claro, las palabras de ánimo, pues todos las quieren recibir. Pero cuando se trata de reprensiones, pues parece que se tapan las orejas. Listo. Bien, hay otro peligro del cual quisiera hacer mención, y es una cosa que va en paralelo con esto, ¿ok? Y es de que muchas personas no se dejan ministrar porque quieren ministrarse ellos mismos y porque ya se quieren poner a la altura del ministro, es decir, que quieren hacer tabla rasa, ¿ok? Y democratizar el sacerdocio, por así decir, ¿vale? Vamos a ponerle ese término. Democratizar esa economía, ¿ok? Entonces, no se necesita pastor, como decían esos hermanos, no se necesita ministro, y aquí todos mandamos lo mismo, ¿eh? Se pueden en algunas iglesias, conozco algunas iglesias que tienen su pastor, pero la manera de administrar es muy extraña, porque todos son ministros. Desde el más pequeño hasta el más grande, todos son ministros. Está el pastor, pero todos son ministros. O sea, y ovejas para administrar, ¿dónde hay? Si todos son ministros, ¿a qué se administra? Ahí estamos. Entonces, ¿de dónde ha surgido esa idea de que todos son ministros, todos son sacerdotes? ¿Ok? La Biblia en un par de ocasiones dice que nosotros somos sacerdotes, reyes y sacerdotes, pero hay que coger esos dos versículos con pinzas y mirarlos al microscopio para ver si realmente dice que todos somos sacerdotes. Listo. Así que les invito a esta reflexión, que también es buena. Bien. Bueno, vamos a leer estas notitas también. Dice, existe la falsa enseñanza de que en la iglesia todos son sacerdotes y que por lo tanto cualquiera puede ser ministro, cualquiera puede predicar, cualquiera puede pastorear, etc. Ahora, ¿dice realmente esto la Biblia? Pues no. ¿Ok? No. En una ocasión también, en una iglesia que estuve visitando, el pastor estaba afuera, me pidió por favor que ministrase esa mañana la palabra de Dios, así que me dirigí a esa iglesia, me proponía ya, era casi ya la mitad del culto, pues me proponía levantarme ya para la predicación de la iglesia, y un hermano me interpela, digamos que me para, ¿no? Y me dice, hermano, es que yo he sentido esta noche muy fuerte que yo predicaba la palabra y tengo un texto para predicar y patatí, patatá. Y yo le dije, mira hermano, yo lo que sientas o lo que no sientas no lo sé, ¿ok? Yo sé que aquí hay 2 o 3 ministros con el pastor, a usted no lo conozco como ministro, tengo encargada yo la predicación de la palabra, así que con todo el cariño del mundo le tengo que decir de que no va a predicar usted. ¿Por qué ocurrió eso? Porque estaba muy extendida en ese entonces esa enseñanza de que todos son ministros, ¿ok? Una doctrina que viene del catolicismo, así que hay que tener muchísimo cuidado con todo lo que viene de fuera, ¿eh? Vamos a ver exactamente qué dice la palabra de Dios, ¿eh? ¿Quiénes son los ecónomos? ¿Quiénes son los administradores de esa gracia? Amén. Bien, vamos a leer rápidamente para no ser demasiado largos. Bien, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, etcétera, etcétera. Lo pueden leer aquí en Efesios 4, 11 al 16.
léanlo tranquilamente. Entonces, ¿Dios ha constituido a todos los miembros de la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? No. Si todos son apóstoles, si todos son profetas, si todos son evangelistas, si todos son pastores y si todos son maestros, ¿dónde están las ovejas? ¿A quién ministramos? ¿Listo? Entonces, esa idea es falsa. Esa idea de que todos son ministros es falsa. ¿Ok? Listo. Bien, aquí vamos a analizar este texto que se encuentra en Apocalipsis 5:10, donde nos dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Ok? Ahora, en este pasaje no solo se dice que somos sacerdotes, también se dice que somos reyes. ¿Listo? Ahora yo hago la pregunta, entonces, ¿en la iglesia todos son reyes también? Evidentemente no. ¿Todos son reyes en la iglesia? No. ¿Quién es el rey de reyes? Jesucristo. ¿Quién es el sumo sacerdote? Jesucristo. ¿Por qué dice que somos reyes y sacerdotes? Porque anterior a la iglesia novotestamentaria, anterior a la iglesia del nuevo pacto, está la iglesia del antiguo pacto, donde había un pueblo, donde había un sacerdocio, donde había reyes y sacerdotes. Nosotros en la iglesia novotestamentaria, claro, también nos concede ese título, ¿okay? Que hay que cogerlo con pinzas, porque hay que tener mucho cuidado a la hora que uno le dice a un creyente que es un rey y un sacerdote. Ten cuidado, no se lo vaya a creer. ¿Ok? Lo dice en la medida de que nos da la misma categoría, ¿ok?, que al antiguo pueblo de Israel, porque ahora Israel es toda la iglesia es el nuevo Israel. Amén. Así que dentro de ese nuevo Israel está la nación, está el sacerdocio y está el reino. Sin embargo, el Rey de Reyes es Jesucristo y el sumo sacerdote es Jesucristo, y ningún creyente le puede quitar ese título. Amén. Entonces, hay que mirarlo en el contexto donde está dicho. Amén. Bien, otro texto que hay es Primera de Pedro 2, 5 al 9, donde nos dice aquí: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué significa este pasaje? ¿Ok? ¿Todos somos sacerdotes? No. ¿Ok? Tampoco. Tenemos que verlo siempre en el contexto. Si ven el contexto, ¿ok?, está hablando de el antiguo pacto, el nuevo pacto. En el antiguo pacto había un pueblo, había un sacerdocio, había una nación. En el nuevo pacto somos una nación, ¿ok? Y somos un sacerdocio, pero es un sacerdocio simbólico, ¿ok? Es un título, digamos, honorífico, ¿ok? Pero no es que en realidad y de manera práctica todos los creyentes son sacerdotes, pues entonces también serían reyes, y no es así, ¿ok? Listo. A un hermano me acuerdo que dijo de que un pastor que enseñó bastante sobre esto, y dijo de que en el comportamiento, en el testimonio, toda la iglesia debe de portarse como reyes y sacerdotes. Como sacerdotes porque deben de saber interceder por los demás, y como reyes porque están representando el reino, están representando un reino, que es el reino de los cielos. Es un título honorífico y simbólico, ¿ok? Pero nunca práctico, es decir, no se lleva eso a cabo, ¿ok? Listo, hay que verlo siempre en ese contexto. Amén. Bien. A ver, sí, esto entró, esta corriente de que todos son sacerdotes, entonces todos son ministros, y entonces todos tienen un ministerio dentro de la iglesia, ¿ok? Miren, yo estoy a favor de que hay ciertas cosas que el pastor puede delegar en algunos hermanos, nombrando diáconos, y se pueden hacer ciertos ministerios diaconales. Eso estoy totalmente de acuerdo, ¿ok? Que un hermano puede ocuparse de ciertas cosas, yo también lo he enseñado. Amén. Ahora, enseñar de que todos
en la iglesia todos tienen un ministerio, no. ¿Ok? No funciona así porque Dios no lo ha planificado así. No es la planificación de Alfredo. ¿Ah? No es la planificación de Alfredo, es la planificación de Dios. Dios ha constituido pastores, evangelistas, maestros, etc. ¿Ok? Entonces, hay que sujetarnos más a la palabra de Dios. Amén. Y no tanto querer imitar las corrientes que vienen de fuera. Esta corriente pasó en el catolicismo romano. Tengo justamente el libro, un momentito. Bien, un momentito. Perfecto. Bien, el libro es ¿ok? Se trata de unas conferencias que fueron hechas dentro del catolicismo, ¿ok? Estas conferencias, en estas conferencias aquí se registran, por ejemplo, como pueden ver aquí, proceso para el desarrollo de los ministerios, habla de los ministerios laicos. Esto ocurre después del Segundo Concilio Vaticano, ¿ok? Una especie de modernidad dentro de la Iglesia Católica que con los años fue después imitada por muchas iglesias, ¿ok? Empezaron por las iglesias americanas y después en las iglesias aquí europeas. Hablo de las iglesias protestantes, ¿ok? Entonces, los ministerios laicos y todo esto viene de acá, viene del catolicismo, Segundo Concilio Vaticano. ¿Listo? Bien. Vamos a otra cosa. Bien, vamos a ir rapidito para no hacerlo demasiado largo. Ok, como dice el título, ¿no? Que este es el segundo punto ya, administradores de la gracia. Ok, bien. Pablo nos hace mención entonces de que él es ese administrador de la gracia. Ahora, cuando uno ministra, esta es la otra cara de la moneda. ¿Ok? Por una parte, nosotros nos tenemos que poner un poco serios en decir al pueblo, ¿verdad? Tenemos que poner una pequeña barrera. Nos tenemos que poner serios nosotros, es decir, tenemos que poner una barrera. ¿Ok? Barrera como puso Pablo aquí. ¿Ok? Listo. O sea, no nos inventamos nada. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Quién recibió esa administración, esa economía? ¿Quién la recibió? La recibió Pablo. Y él la tenía que administrar. Amén. Entonces no es una cosa que nos inventemos. Es una cosa que está puesta por Dios mismo. ¿Ok? Es el diseño de Dios. Bien, entonces, ahora la otra cara de la moneda es que como administradores, pues tiene que haber un montón de requisitos. Es decir, no sirve cualquiera. Cuando uno es administrador de esa gracia, cuando es el ecónomo de la gracia divina, uno debe de conservarse en el testimonio, en la responsabilidad, en la ética, en la moral, en todas esas cosas, uno tiene que ser responsable. Amén. Porque si dañas tu testimonio, pues a la hora que vas a intentar repartir esa economía espiritual, pues te va a ir muy mal. ¿Listo? Bien. Aquí. Por esta razón todo ministro debe andar con temor, temblor en la casa de Dios. Su testimonio debe hablar más que todos sus discursos. Amén. Bien. Otra lectura que vamos a hacer, ¿listo? Y que también tiene que ver con este tema, ¿ok? Es que este tema tiene muchas... es como un prisma, que tiene varias caras. Listo, vamos a leer esta lectura, donde dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos unos a otros, los unos a otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros. Aquí habla a los ministros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Conforme a qué dice? Esto es, la multiforme gracia de Dios. Aquí me faltó nada más poner primera de Pedro 4, 4.2, 4.10, 4.10.
ahí tenemos. ¿Ok? Termino justo con esto, ya sé que me he alargado un poquito. La multiforme gracia de Dios. ¿Ok? Algunos han confundido esto, la multiforme gracia de Dios, pensando de que el Evangelio tiene que adaptarse. ¿Ok? En el texto original, cuando dice multiforme en griego, en realidad dice multicolor. ¿Ok? Lo cual me habla mucho más, quizás más profundamente. ¿Ven? ¿Qué me quiere decir esto? Primeramente y sencillamente de que el Evangelio está transmitido a toda nación y lengua, sin diferencia de color, de lengua o de lo que sea. Es decir, toda la humanidad está metida adentro. Por eso la gracia de Dios es multiforme. ¿Ok? Ahora, la mala interpretación sería de que hay que adaptar el Evangelio a cada nación, a cada tribu, a cada lengua, a cada comunidad, a cada etnia, y hacer un Evangelio diferente. Eso sería un error garrafal. Y de hecho, pues, la torpeza que cometen muchos es de intentar adaptar el Evangelio pues a las personas que tienen delante. Y bueno, estas personas están acostumbradas así, pues hay que darles el Evangelio de esta manera. ¿Ok? Me parece un error garrafal, porque el Evangelio es el Evangelio y no se puede cambiar. El Evangelio hay que administrarlo como es. Lo que es pecado hay que llamarlo pecado. Amén. Listo. Cada pueblo, cuando recibe a Jesús, cuando recibe el Evangelio, tiene una experiencia que es personal y es diferente. ¿Ok? Y la experiencia que hace un pueblo a otro pueblo puede ser diferente, claro que sí, soy consciente de eso. Listo, pero no podemos administrar evangelios diferentes. Hay que administrar el mismo evangelio. Amén. Así que, mis queridos hermanos y amigos, espero con todo mi corazón de verdad que estas reflexiones les animen a seguir estudiando la palabra de Dios. Simplemente y para terminar, pueden leer esto es en 1 de Timoteo 3, 1, 10, los requisitos, ¿ok?, que son necesarios para aquellos que desean ministrar, ser economos, recibir la economía de Dios. Amén. No de cualquier manera, no de cualquier forma. Todo nos sirve. Hay que hacerlo según las reglas de Dios. Amén. Espero con todo mi corazón que estas palabras les animen, les hayan hecho bien. Amén. Nos vemos pues en un próximo video. Que Dios me los bendiga mucho. Amén.